En 1998 algo extraño ocurrió en Corea del Sur. El país estaba al borde del colapso económico. Los bancos quebraban, las empresas caían una tras otra y el gobierno tenía una deuda gigantesca que no podía pagar. Entonces ocurrió algo que casi ningún país ha hecho en la historia moderna. El gobierno pidió ayuda a su propia gente, pero no pidió pagar más impuestos, sino que pidió el oro que tenían guardados en sus casas. Anillos de boda, collares familiares y joyas heredadas por generaciones. Y millones de coreanos hicieron algo que hoy parece imposible. Los entregaron. Esta es la historia de un país que quiso salvar su economía utilizando el oro de su pueblo. A finales del siglo XX, Corea del Sur enfrentó una de las mayores crisis económicas de su historia moderna. Tras décadas de crecimiento vertiginoso que transformaron un país que estaba devastado por la guerra en una potencia industrial, el modelo económico surcoreano mostró súbitamente sus fragilidades. La crisis financiera asiática de 1997 provocó una abrupta contracción del crédito internacional y se convirtió en una amenaza real de que el país cayera en bancarrota. En medio de este escenario de incertidumbre se emergió uno de los episodios más singulares de la historia económica contemporánea, la campaña nacional de recolección de oro. Millones de ciudadanos entregaron voluntariamente joyas, reliquias familiares y objetos personales de valor para contribuir a la estabilización financiera del país. Un acto colectivo que no solamente tuvo implicaciones económicas, sino también profundas consecuencias políticas, culturales y simbólicas para Corea. La campaña se convirtió con el tiempo en uno de los episodios más emblemáticos de la identidad nacional surcoreana. Sin embargo, para comprender plenamente su significado es necesario que la analicemos en el contexto de las condiciones históricas que la hicieron posible, así como las dinámicas que originaron tanto la crisis como la posterior solución inesperada para muchos. Durante las décadas posteriores a la Guerra de Corea, el país desarrolló uno de los procesos de industrialización más rápidos del mundo. Un crecimiento tan sorpresivo que lleva el nombre del milagro del río Han. Un milagro que se basó en una estrecha alianza entre el Estado, el sistema bancario y grandes conglomerados familiares conocidos como chaebols. Este modelo permitió una rápida expansión industrial, pero también generó vulnerabilidades estructurales. Estos grandes conglomerados operaban con altos niveles de endeudamiento, financiando su expansión mediante créditos, mientras que el sistema bancario que otorgaba estos créditos dependía fuertemente de préstamos que se le otorgaban desde el extranjero. Durante los años 90 y bajo presiones internacionales, debido a que estamos en el contexto de la globalización financiera, Corea del Sur empezó progresivamente a abrir sus mercados de capital. Un movimiento de liberalización económica que permitió la entrada masiva de inversiones extranjeras, pero también expuso al país a estos flujos especulativos del sistema financiero global. Y cuando en 1997 colapsó el sistema cambiario de Tailandia, comenzó la crisis financiera asiática. Vamos a intentar entender qué fue lo que pasó en Tailandia y por qué afectó Corea del Sur. Y para entenderlo sin tanto tecnicismo, vamos a poner un ejemplo práctico. Vamos a suponer que yo soy un banco tailandés, ¿vale? Yo quiero acceder a préstamos de un fondo de inversión de Estados Unidos que me presta en este momento histórico, me presta dinero, me presta dólares a una tasa de interés muy baja. Yo accedo a esos préstamos y luego con ese dinero que me han prestado, yo como banco lo presto a inversores dentro de mi país, dentro de Tailandia. La idea es que a estos inversores a los que yo les presto el dinero que me han prestado a mí, les cobro una tasa de interés superior con el objetivo de tener una ganancia mayor a la deuda que tengo con quien me ha prestado el dinero. De esta forma se crea un negocio donde yo presto un dinero que a mí ya me prestaron. La cosa es que a las personas a las que yo le estoy prestando este dinero, a quien yo estoy poniendo este dinero en sus manos, se dedican a la especulación financiera,
a invertir en la bolsa de valores o a invertir en el mercado inmobiliario, cosa que durante un tiempo determinado genera dentro de Tailandia una sensación de movilidad y de prosperidad económica. Empezamos a ver que crece el mercado inmobiliario, se comienzan a construir grandes rascacielos, a pesar de que no hay una demanda real. Estos edificios se van quedando vacíos, pero no importa porque hay que aprovechar esta gran cantidad de dinero que está entrando al país, hasta que en un momento determinado esta dinámica comienza a enfriarse. Y con el enfriamiento de los mercados, los inmuebles, por ejemplo, comienzan a bajar su valor. Momento en el que los inversionistas comienzan a tener miedo de que este valor baje demasiado, empiecen a tener pérdidas y toman una decisión: retirar su dinero de esas inversiones. Y aquí es donde viene el problema. Cuando todos intentan retirar al mismo tiempo su dinero de estas inversiones, se dan cuenta que no hay suficiente efectivo para todos. No hay suficiente dinero y la deuda empieza a ser impagable. Las empresas comienzan a caer en bancarrota, y como caen en bancarrota no me pueden pagar a mí, que fui el que les presté el dinero, que fui el que las financió. Y claro, si a mí no me pagan, yo no le puedo pagar a mis creadores internacionales, que fueron los que me prestaron a mí ese dinero. La crisis está servida. Si a eso le sumamos que para ese entonces el baht, que era la moneda tailandesa, estaba artificialmente ligada al dólar, no flotaba, siempre mantenía el mismo valor, era $1, 25 baht, si la memoria no me falla. Esto generaba una falsa sensación de seguridad en los inversionistas, que veían que pues podían acceder a créditos y a financiamiento, además de que se podían otorgar préstamos sin aparente riesgo, puesto que el banco garantizaba que la paridad cambiaria siempre iba a ser la misma. Se generó un cóctel perfecto para crear una burbuja financiera que terminaría estallando en el momento en el que Tailandia decidió, al ver la situación de que no tienen suficiente efectivo, decide liberar la tasa cambiaria y se devalúa la moneda. Pero te debes estar preguntando, vale, todo esto que me estás contando ocurrió en Tailandia, ¿por qué afectó en Corea del Sur si estamos hablando de que es otro país? Pues aquí lo que tenemos que entender es que los inversionistas y el dinero en general es muy nervioso, y en el momento en que vieron que esto estaba ocurriendo en Tailandia, se dieron cuenta que este país compartía características similares a otros países de la región, países donde está incluido Corea del Sur, que tenía una situación similar, por lo que, temiendo que pasara exactamente lo mismo en Corea, decidieron retirar sus inversiones del país. Corea del Sur estaba altamente endeudada en moneda extranjera y se encontró súbitamente sin acceso al crédito internacional, por lo que la consecuencia fue inmediata. Empresas quebraron, bancos quedaron al borde del colapso y las reservas de divisas empezaron a caer a niveles muy peligrosos. Y ante la imposibilidad de financiar sus obligaciones externas, el país se vio obligado a solicitar un rescate al Fondo Monetario Internacional, razón por la que esta crisis también es conocida como la crisis del FMI, la crisis del Fondo Monetario. La respuesta social a esta crisis no puede entenderse únicamente desde el punto de vista económico, puesto que la historia política y cultural de Corea también desempeñó un papel decisivo en la forma en que la sociedad en conjunto reaccionó. Y es que no podemos perder de vista que estamos hablando de Corea, un país que en un muy breve periodo de tiempo vivió muchas cosas. A comienzos del siglo XX y durante los últimos años del Imperio Coreano, el país había enfrentado una crisis financiera bajo la presión japonesa. En ese momento surgió el llamado Movimiento de Pago de la Deuda Nacional del año 1907, en el que ciudadanos comunes intentaron recaudar recursos para preservar la soberanía económica del país. Estamos en unos años previos a que Corea se anexionara de forma
forma definitiva a Japón como colonia y en un momento histórico donde los coreanos aún se resistían justamente a esta absorción y buscaban hacer frente a una dura situación económica que tenían con Japón. Un momento histórico que llevó a mujeres y hombres de este país a buscar aportar con su propio dinero para pagar la deuda de la nación. Se habla de cosas como que, por ejemplo, las mujeres llegaban a vender su propio cabello con el objetivo de conseguir dinero para poder donarlo, y los hombres que, por ejemplo, fumaban, dejaban de fumar aparentemente para ahorrarse ese dinero y poderlo aportar al país, poder hacer frente a la deuda que tenían, puesto que Japón era una gran amenaza. Aunque aquel esfuerzo no logró evitar la posterior anexión japonesa, quedó profundamente grabada esta intención en la memoria histórica coreana como un símbolo de sacrificio patriótico. Por eso, cuando la crisis de 1997, 90 años después de este acontecimiento histórico, amenazó nuevamente la autonomía económica del país, el recuerdo de este episodio fue activado de forma deliberada en el discurso público. La crisis fue representada no solamente como un problema económico, sino como una prueba de supervivencia nacional. Porque claro, si hace 90 años, en 1907, se nos presentó este problema, nos esforzamos en recolectar dinero y aún así vimos cómo perdimos nuestra independencia como país, nos puede pasar exactamente lo mismo ahora. Así que tenemos que ponernos las pilas y buscar salir de este problema lo más pronto posible. En enero de 1998, bancos, medios de comunicación y organizaciones cívicas comenzaron una campaña nacional para recolectar el oro de la población. Esta fue una iniciativa que rápidamente se difundió por medios televisivos. Se dice que comenzó en la cadena de televisión KBS, pero anterior a esta propuesta de recolectar el oro, hubo una propuesta que era la de recolectar los dólares. Se propuso que cada ciudadano coreano diera los dólares que tenía a su disposición al gobierno para pagar la deuda. Sin embargo, se dice que esta estrategia no funcionó, puesto que no era tan común tener dólares en aquel entonces. El ciudadano común utilizaba la moneda de curso oficial de Corea, que es el won. Aunque también hay quienes afirman que esto no funcionó, que esta campaña de recolectar $1 para la nación no tuvo realmente el impacto que se esperaba, puesto que no resultaba tan doloroso para ellos. Hay una interpretación del fracaso de esta campaña que está dirigida a que, como la deuda era tan grande, la deuda económica que tenía Corea del Sur era inmensa, el que yo te diera los dólares que tenía a disposición era como darte una limosna. Realmente no había un sacrificio en eso que te estaba dando, por lo que no se sentía que el aporte realmente fuera útil. En cambio, la iniciativa del oro sí que tuvo una acogida mucho más masiva y rápidamente, con ayuda de la televisión y la prensa, se generó una movilización social sin precedentes. Los ciudadanos acudían a bancos y oficinas habilitadas para entregar objetos de oro de cualquier tipo, anillos de matrimonio, medallas, reliquias familiares e incluso premios deportivos. Y muchos de estos objetos no solamente tenían un valor monetario, sino que también tenían un profundo valor emocional, lo que transformó esta campaña en un acto cargado de simbolismo. Porque aunque los coreanos en sus casas quizá no tenían dólares, nota que sí tenían oro. Si yo te pregunto en este momento cuánto oro tienes tú en tu casa, pues seguramente hay gente que ni siquiera tenga oro y te debes estar preguntando por qué razón los coreanos sí que tenían oro. Y para entenderlo, tienes que saber primero, por una parte, que culturalmente, en lo que tiene que ver con fiestas, celebraciones como matrimonios, cumpleaños y regalos en general,
ya se tenía esta costumbre de regalar pequeñas piezas de oro. Pero también, viéndolo en un contexto más amplio, más macro, tenemos que tener en cuenta que Corea es un país que ha pasado por tantas situaciones económicas complicadas que su gente ya está acostumbrada a que si quieren tener una reserva de valor, el oro es una de las mejores formas de guardar valor, puesto que no pierde su vigencia a pesar de las crisis, ya sea una guerra, pobreza, dictaduras. En fin, las imágenes de largas filas frente a los bancos se convirtieron en uno de los íconos de esta crisis. Y en apenas unos meses, millones de personas participaron en la campaña entregando cantidades significativas de oro. Oro que posteriormente era fundido, convertido en lingotes y puestos a la venta con el objetivo justamente de ir pagando la deuda. Aunque el valor económico total que logró recaudarse con esta campaña realmente no permitió cubrir la gran deuda que el país tenía. Se estima que 1 de cada 10 coreanos participó de esta recolección de oro. Estamos hablando que de un país que bordeaba o superaba por poco los 30 millones de habitantes para 1998, para enero de 1998, que fue cuando inició esta campaña. Se estima que participó unos 3 millones de coreanos, logrando recolectar una cantidad de oro que equivaldría en las estimaciones más optimistas el 11% de toda la deuda. Realmente el impacto económico de esta campaña no permitió pagar la totalidad de la deuda. De hecho, solamente pudieron cubrir de forma optimista una décima parte de toda la deuda. Pero el impacto psicológico y posterior impacto financiero que tuvo esta campaña sí que fue determinante. Desde el punto de vista estrictamente económico, la campaña tuvo un efecto limitado en términos cuantitativos. Los recursos obtenidos no podían por sí solos resolver la crisis de deuda que enfrentaba el país. Sin embargo, la importancia de esta campaña radicó en otros factores, empezando porque permitió reforzar temporalmente las reservas de divisas en un momento muy crítico. ¿Recuerdas que te comentaba que en Tailandia, en el momento en que se dieron cuenta que el mercado empezó a enfriarse y los valores, por ejemplo, de los inmuebles comenzaron a disminuir, la crisis llegó porque el nerviosismo llevó a los inversionistas a retirar su dinero de forma masiva y se generó una crisis en cadena que terminó derivando en el colapso económico de Tailandia? Pues en Corea vemos que no iba a ocurrir lo mismo. Que la gente saliera a entregar su oro permitió conseguir una liquidez que de forma temporal, momentánea, frenó esta caída de las reservas internacionales. Un freno que envió una señal poderosa a los inversionistas extranjeros que se dieron cuenta que el Estado coreano contaba con un nivel extraordinario de cohesión social y una capacidad de movilización interna de la que no gozaban otros países de la región. Tenemos que tener en cuenta aquí con todo esto que la campaña comenzó en un enero del año 98 y fue promovida, por supuesto, por el presidente electo de aquel entonces, un presidente que no había sido todavía puesto en el cargo, no había sido nombrado oficialmente como presidente. Este presidente asumiría en febrero, un mes después. Y este contexto es importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando de un momento histórico donde hay un presidente que acaba de ser elegido. Quizá un momento en el que, como todavía ni siquiera había sido puesto en funcionamiento, no había asumido su cargo, que era la palabra que estaba buscando, no había asumido su cargo, todavía tenía un índice de popularidad, de aceptación
considerable si tomamos en cuenta que, bueno, fue elegido mediante unas elecciones y que como no había asumido el cargo, pues había esperanza, había expectativas y había una cierta facilidad por creer en las promesas que estaba dando este futuro presidente, puesto que su campaña estaba dirigida a que sí, había que sacrificarse en ese momento con el objetivo de que cuando él asumiera iba a ir en contra de los que habían provocado esa crisis, en contra de las grandes corporaciones que fueron las que jugaron con las finanzas del país y fueron los que se endeudaron. Esto eleva la moral, eleva la confianza de la población que va y le entrega su oro a el gobierno. Quiero que me imagines por un momento una situación en la que yo te pido que entregues actualmente tus ahorros, todos tus ahorros, porque independientemente del país en el que estés, hay que pagar la deuda que tiene tu país y vayas y se la entregues a cualquiera que esté actualmente encargado de la política de tu país. Te pregunto, ¿lo harías? Este mensaje de cohesión social ayudó a restaurar la confianza internacional en la economía surcoreana y facilitó la renegociación de la deuda externa, lo que dio un poco de oxígeno para terminar de tomar las decisiones necesarias para reconstruir la economía del país, ya que simultáneamente el gobierno comenzó a implementar de forma apresurada profundas reformas estructurales que fueron exigidas por el Fondo Monetario Internacional y que incluían, entre otras cosas, la reestructuración del sistema bancario, la quiebra de empresas que estaban insolventes debido a la crisis y la flexibilización del mercado laboral. Y no quiero que olvidemos esto para el futuro. La flexibilización del mercado laboral es un tema que tenemos que tocar, puesto que esta campaña tuvo consecuencias irremediables. Pero antes de hablar de las consecuencias, hay que reconocer que estas reformas que se hicieron en el sistema financiero de Corea del Sur fueron las que terminaron de acondicionar o de allanar el terreno para su incorporación completa en el mercado global. Esta crisis es la que produce a la Corea del Sur actual, que está totalmente sumergida en el mercado internacional. Con el paso del tiempo, la campaña de recolección de oro se convirtió en uno de los episodios más recordados de la crisis de 1997. Y para muchos coreanos simboliza la capacidad colectiva del país para enfrentar momentos de adversidad mediante la solidaridad y el sacrificio. Pero esto no significa que hayan voces críticas que han analizado esta situación desde una óptica distinta. Algunos analistas señalan que la narrativa del sacrificio nacional contribuyó a desplazar la atención de las responsabilidades estructurales que habían provocado la crisis, como lo puede ser, por ejemplo, el excesivo endeudamiento corporativo. Estas grandes corporaciones que, aprovechándose de bajas tasas de interés, empezaron a especular y a endeudarse de forma masiva. Y también a las debilidades financieras del propio sistema de aquel entonces en Corea del Sur. Un sistema que, como no es de extrañar, ya que no es la primera vez que lo vemos en este tipo de configuraciones económicas, es un sistema que privatiza las ganancias cada vez que hay una ganancia. Esta ganancia es privada, pero sociabiliza las pérdidas. En el momento en que alguno de estos grandes conglomerados tiene una situación delicada a nivel financiero, la responsabilidad ya sí no es privada, sino que es pública. Todos tienen que salir a responder por estas deudas y poner de su parte. Estamos hablando de que esta fue una campaña donde el ciudadano de a pie, el ciudadano común, el coreano común, tuvo que dar de sus ahorros, de su bolsillo, de su reserva de valor, su oro, para poder pagar una deuda que no le correspondía. Una deuda que estaba en manos de los grandes conglomerados.
Pero desde esta perspectiva, la campaña sí que funcionó como un mecanismo simbólico que permitió legitimar las reformas económicas profundas sin generar una resistencia social significativa, ya que, claro, se estaba vendiendo esta idea de que tenías que asumir responsabilidad, formar parte patriótica y aportar tu grano de arena para poder salir de esta situación. Lo que nos deja entrever un poco que más allá del patriotismo, que fue una herramienta ideológica utilizada para lograr un determinado fin, que fue esta campaña, que además se logró en tiempo récord, en 2-3 meses se había logrado acumular todo este oro para poder dar estos primeros pagos y establecer todo este clima de confianza que permitiera la reestructuración de la deuda. Todo esto fue movido realmente no por un sentimiento de patriotismo, sino por un gran miedo. El miedo de que el país se estaba viniendo abajo. El miedo de que no importaba si de forma individual y egoísta decidías no aportar a pagar esta deuda, a poner tu oro, puesto que independientemente de lo que decidieras, el país iba a colapsar. Todos iban a sufrir las consecuencias del colapso económico, a quedarse desempleados en un país sin capacidad industrial, difícilmente reconstruir o con capacidad de reconstruirse si no tenía acceso a mercados internacionales. Estamos hablando de que estabas viendo ante tus ojos el desboronamiento de tu país y ese miedo a quedarte en la calle, ese miedo a que tu familia no tenga para comer, fue el que los empujó a través de este idealismo patriótico como una herramienta de movilización social, pues no los paralizó como el pánico suele a veces ocasionar, que es este shock, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo salir de este problema. En el caso de ellos, supieron redirigir este miedo a una campaña que tuvo su éxito, como ya lo expliqué, no tanto de forma monetaria, no tanto por la cantidad de dinero que pudieron recolectar, sino que tuvo un impacto psicológico y moral tanto para ellos a lo interno como para los inversores extranjeros que estaban viendo todo lo que ocurría. Por lo que sí, el sacrificio ciudadano ayudó a estabilizar el sistema, pero los beneficios del crecimiento posterior a todo este sacrificio no se distribuyeron de manera uniforme. Y esto fue lo que alimentó los debates posteriores sobre la desigualdad y la precarización laboral. Porque, como te comentaba, una de las promesas que se hacía era que, vale, ya tú cumpliste con tu deber como coreano de entregar tu oro, ya tú hiciste tu parte. Ahora son las empresas las que tienen que hacer su parte y comenzar a producir, colocarse en números verdes y hacer todos los cambios necesarios para poder generar toda la bonanza económica necesaria para poder pagar la deuda. Y una de estas decisiones para ahorrar dinero, para recortar costos y para poder obtener todo este dinero necesario para pagar la deuda estaba en la flexibilización laboral, en despedirte, por lo que no solamente te sacrificabas entregando tu oro, sino que además quedabas desempleado. No veías un impacto directo en ese momento en tu estabilidad. El sacrificio era total. La campaña de recolección de oro de 1998 constituye uno de los ejemplos más singulares de movilización social en la historia económica contemporánea. Más que un simple episodio de patriotismo, fue el resultado de la convergencia entre una crisis financiera, memoria histórica, identidad nacional y estrategias políticas de gestión económica que demuestran que si son llevadas a cabo de forma organizada, con apoyo tanto de los políticos como evidentemente de un pueblo que responde y que está también preocupado,
pues se logra en tiempo récord algo que era hasta este momento impensable: el pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional en menos tiempo del que el propio Fondo Monetario había otorgado. Un fenómeno que revela cómo en momentos de crisis profunda las sociedades pueden movilizar recursos tanto materiales como simbólicos para preservar su estabilidad, al mismo tiempo que muestra cómo hay actos de solidaridad colectiva que con el tiempo pueden ser reinterpretados dentro de narrativas políticas y económicas más amplias, que ven su impacto no solamente desde el punto de vista económico real, como en este caso la campaña, que no logró directamente tener todo el dinero necesario para poder pagar la deuda, pero sí desde el punto de vista psicológico, que permitió la estabilidad y la confianza necesaria para todas las decisiones posteriores. La historia de aquella campaña no fue únicamente una historia de ciudadanos entregando su oro para salvar el país, sino que también fue una historia de cómo una sociedad puede enfrentar los límites de un modelo de desarrollo y puede redefinir el significado de lo que es el sacrificio nacional en pro de que no colapse un barco, de que no se hunda un barco en el cual estamos todos, y que si se hunde, nos hundimos todos.